Estamos alegres de que puedan seguir nuestras transmisiones a través de internet. Les agradecemos que puedan seguirnos, de que puedan tomar tiempo de analizar cada una de las predicaciones que subimos. Nuestro interés número uno primordial es que la palabra de Dios se predique sin diluir. La verdad de la palabra de Dios es necesaria en estos tiempos en una iglesia que predica humanismo, que predica psicología, superación personal. Debemos volver a la doctrina, debemos volver a la antigua senda, y ese es el deseo de nuestro corazón. Y te agradecemos de que tú tengas también esto en tu corazón, que no ha sido solamente tuyo, sino que Dios lo ha puesto en tu interior. Sabemos que hay muchos lugares donde no hay una iglesia de sana doctrina cercana, pero el hecho de que tú te des tiempo de verlo a través de internet, de verdad, es de mucha bendición. Si estás cerca del área de Tecámac, estamos muy cerca del Mexibús Ojo de Agua, estamos a 5 minutos de la terminal de Mexibús Ojo de Agua. Nos encantaría, nos llenaría de gozo el poder conocerte y el que formes parte de este pequeño grupo discipular, pero que tiene una gran misión: compartir la verdad del mensaje de salvación a este municipio. Y los que están aquí presentes, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a continuar con esta serie de la familia. Estamos viendo varias series y estamos intercalando entre una y otra, así que vamos por partes. Esta sería la 7ª parte de la serie familiar. Estamos intercalando entre Corintios expositivamente, Santiago expositivamente y Romanos los días jueves expositivamente. Pero dentro de ello estamos tomando una serie temática de la familia porque es muy necesario. Esta es la 7ª conferencia acerca de la familia, y si quieres apuntarlo, el título es El verdadero hogar cristiano. El verdadero hogar cristiano. Y nuestro texto va a estar en Lucas 7, así que acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 7, versículo 44. Lucas 7, versículo 44. Cuando la mayoría lo tenga, me dice amén para comenzar a darle lectura. Lucas 7, 44 al 46, dice de esta manera: y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿estamos todos ahí? ¿Ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies? Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Muchas veces tenemos la idea equivocada de que una familia cristiana es aquella que va a una iglesia cristiana, que sencillamente por el hecho de entrar por las puertas de una iglesia cristiana ya automáticamente nos convertimos en cristianos. Pero ciertamente el hecho de que yo nazca en un garage no me convierte en un coche o en una motocicleta. La realidad es que muchas familias que se congregan en las iglesias, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es que la gran mayoría de ellas no han sido regeneradas, no han sido convertidas verdaderamente, o en pocas palabras o en términos sencillos, no son cristianos. Viven una religión, se brincaron del catolicismo al cristianismo, de los testigos de Jehová al cristianismo, del mormonismo al cristianismo, y siguen viviendo solamente
un evangelio pragmático, un evangelio dogmático, pero no una vida, y esa vida en Cristo que nosotros deseamos transmitirles. Muchos son cristianos de título, como lo puede ser cualquier otra religión. Cuando entran a la iglesia viven un cristianismo, pero saliendo de la iglesia es una vida completamente diferente. Esta es la realidad que se está viviendo hoy en día. Conocemos y venimos de iglesias muy grandes. La última red a la que pertenecimos era una red de una iglesia de 6,000, 7,000 miembros que se daban cita cada domingo. Pero la realidad es que cuando salían estas personas y básicamente les preguntabas de qué se trató la predicación el día de hoy, a escasos 5 o 3 minutos de haber terminado la reunión no sabían responderte. ¿Acaso de que no iban verdaderamente con el deseo de aprender, sino solamente para calmar sus conciencias y su conciencia de religiosidad? Pero saliendo de ese lugar, ya automáticamente a los 5 minutos daban unos pasos al metro o hacia el metro, hacia su automóvil, y ya el matrimonio estaba peleando, ya los hijos estaban exacerbando el carácter, etcétera, etcétera, y de nada había servido la hora y media o 2 horas que habían pasado en una congregación. Ni hablar del naufragio de la semana, de lunes a domingo, de lunes a sábado antes de la congregación, todas las cosas que vive la familia, toda la desintegración, toda la falta de amor, toda la violencia que se vive en las familias, y es la realidad hoy en día. Entonces las iglesias están llenas de falsos cristianos, de falsos evangélicos, de personas que no han sido regeneradas, y el día de hoy, viendo esta necesidad, voy a hablarles de 3 características de una verdadera familia cristiana, las cuales tú puedes tachar o puedes palomear, si es tu caso, para identificar si somos verdaderamente esa familia que la Biblia está llamándonos a ser. En los textos que hemos leído anteriormente aquí en Lucas, podemos notar la primera característica del hogar cristiano. Todavía no es el tema, pero podemos ver una de esas características. Y esta característica es que Jesús tiene el lugar principal. Di conmigo: Jesús debe de ser el centro de mi familia. ¿Qué Jesús? Algunos pueden decir, bueno, yo tengo a un Jesús en mi pared, yo tengo un Jesús en una imagen, bueno, mi hijo se llama Jesús, mi esposo se llama Jesús, etcétera, etcétera. Por supuesto que nos referimos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí, como vemos a esta mujer que ungía los pies de Jesús, que besaba sus pies, que estaba tan gozosa de tener a Jesús ahí, que lloraba, ¿verdad? Y que estaba emocionada de que Jesús le visitara. Ella tenía en su corazón a Jesucristo como el primer lugar de su vida, y podemos ver que es una de las primeras características, pero lo vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Con cuál de los 2 hogares nos sentimos identificados nosotros en esta mañana? En nuestra casa, ¿es un lugar donde Jesús tiene el primer lugar? ¿O es el centro de nuestra familia? ¿O Jesucristo es el segundo, tercer, cuarto o último lugar en la cadena de nuestras prioridades? ¿Cómo podemos saber qué tan importante es Jesús en nuestro hogar? Juan 14 es una lupa que podemos utilizar, así que acompáñenme por favor a Juan capítulo 14, versículo 23, ahí donde estaban en Lucas, o solamente un libro hacia adelante, San Juan 14, versículo 23 al 24. San Juan 14, 23 al 24, lo tienen, me dicen amén, si no va a estar delante de ustedes. Dice de esta manera: el que no me ama, todos conmigo, que dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ese es el versículo 24, me adelanté un poquito. El 23 dice: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, ¿qué cosa? Le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La religión organizada, las diferentes religiones, los diferentes sistemas de pensamientos nos enseñan que somos hijos de Dios. Tú vas a la esquina y encuentras una cruz que por casualidad, no hay casualidades, pero ahí en la esquina hay una cruz de un jovencito que murió hace como unos 2 o 3 años.
en medio de la drogadicción. Tú la ves ahí en la esquina y cualquier persona que pasa dice, ay, mira, aquí murió un cristiano. Tú vas en la combi, y me ha pasado en muchas ocasiones que te subes y ya está bien llena eso de las 7 de la mañana. Ahorita que estamos viajando hasta Tasqueña, hacemos un viaje, ¿verdad?, monumental, más para allá a Xochimilco, y el tren ligero, el camión, ¿verdad?, va abarrotado, y de repente por ahí se escucha la voz de una viejecita que dice, ay, mijo, si vamos a caber en el cielo, que no quepamos aquí en el camión, ¿verdad? ¿Lo han escuchado alguna vez? Todos tienen esa idea de que, bueno, pues, de todas maneras, como sea la vida, Dios te va a perdonar, y creo que todos vamos a llegar al cielo. Me decía una vez una viejecita, hermano, yo creo que Dios no va a mandar a nadie al infierno, al final todos van a ser perdonados, ¿verdad? Y yo le dije, amén, hermana, Dios no va a mandar a nadie al infierno, ustedes se van solitos. Porque se tiene esta idea de que todas las personas van a ser, ¿verdad?, redimidas de los pecados, pero ciertamente la realidad es que la palabra de Dios nos dice que toda la humanidad, y es el único libro que nos da luz de todo esto, porque vuelvo a repetir, las religiones dicen lo contrario. La Biblia nos dice que toda la humanidad es creación de Dios. Di conmigo, creación. Pero solamente aquella persona que ha puesto su confianza en Cristo Jesús, ha puesto su confianza en la obra expiatoria en la cruz del Calvario, puede ser llamado y tiene la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Antes no. Y estas personas que dicen, mira, yo no soy cristiano, pero soy creyente, ¿lo han escuchado alguna vez? Yo soy creyente, no voy a una iglesia porque no creo en la iglesia. Bueno, si crees en Dios, tienes que creer en la iglesia porque Dios habita en la iglesia y nosotros somos esa iglesia. Somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una idea errada el decir yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia porque Dios es la iglesia. Yo creo en Dios, pero pues no me gusta ir a congregarme. Bueno, si crees en Dios, debes de someterte a aquello que crees. Y Jesús dijo, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Entonces hay una idea tergiversada de lo que es ser cristiano, de lo que es creer en Dios, completamente diferente de lo que dice la Biblia. ¿Y por qué pasa esto en la religión? Porque se ha hecho la Biblia a un lado. Ya no se estudia la Biblia. Sí, aparentemente se tiene la Biblia, ¿verdad? Y se lee un versículo o dos, pero ya no se viene a ella a estudiarse sistemáticamente, metódicamente, profundamente, exegéticamente para desmenuzar las verdades de la palabra. Ese es el deseo de nuestro corazón. Que ustedes, que los que nos ven a través de internet, puedan discernir verdaderamente el consejo de Dios. Diciendo esto una vez más, dice el versículo 23, ¿cómo sabemos que alguien es cristiano? ¿Cómo sabemos que alguien ama a Dios? Jesús nos lo responde, ¿quién mejor que el Hijo de Dios? Dice, el que me ama, di conmigo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo sé que tú amas a Dios? Porque guardas su palabra. Y no es que, porque todos dirán, bueno, yo la guardo, lleva como 10 años guardada, y esta telarañas tiene, a eso no nos referimos. Que la abres y salen hasta palomillas de ahí. Guardar su palabra se refiere a ¿qué? A practicar. Di conmigo, practicar. Entonces literalmente aquí está diciendo, el que me ama practica mi palabra. Y cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, hay una promesa preciosa. Dice, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuántos deseamos que Dios habite en medio de nosotros? Con Dios hay seguridad, hay bendición, hay salud, hay abundancia. Yo creo que es el deseo más grande de nuestros corazones, que Él haga morada, que Él habite entre nosotros. No solamente que pasara de largo, sino que se estableciera en nuestro hogar. Ese es el deseo de nuestro corazón, pero hay un requisito: amar su palabra, guardar su palabra, practicar su palabra. ¿Me siguen? Me dicen amén. Leemos la palabra de Dios en casa y la practicamos con nuestros familiares. Es una pregunta. ¿Quién es la palabra? Jesús. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra. Si en nuestro hogar la palabra de Dios no se lee, escucha, ni se escucha, si el nombre de Dios en tu hogar no se alaba, si los principios morales y espirituales de la palabra de Dios no se practican en nuestra casa, no podemos llamarnos un hogar cristiano. No podemos. Cuando el Señor tiene un lugar prioritario, se nota en las actitudes de nuestra familia. Ser un hogar cristiano significa vivir
a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y para empezar a ver estas tres características de una verdadera familia cristiana, vamos a leer Isaías capítulo 32. Esa va a ser la base después de esta breve introducción. Vamos a ir a Isaías capítulo 32, versículo 18. Isaías 32, versículo 18. Cuando lo tengan me dicen amén. Isaías 32, 18 dice de esta manera, todos me siguen con su vista: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Al parecer estos textos no nos dicen mucho acerca de la familia, pero nos vamos a dar cuenta de algo precioso. Tres características fundamentales que este pasaje nos da. Una vez más, mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy en día en este nuevo pacto que estamos viviendo? Nosotros somos ese pueblo de Dios. Claro que el pueblo de Dios, elegido por Dios étnicamente, sigue siendo Israel. Y Israel tiene un plan precioso por cumplir aún todavía, pero nosotros, al ser llamados la iglesia, somos el pueblo de Dios. Puedes decir conmigo: yo soy el pueblo de Dios. Por lo tanto, estos consejos son dirigidos a nosotros como el pueblo de Dios. Así que la primera característica de un hogar cristiano es que un hogar cristiano es una morada de paz. Di conmigo: un hogar cristiano es una morada de paz. Vivimos en un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de maldad, de odio, entre familiares, entre primos. Mi papá nos contaba cuando éramos chicos, hoy en día es una anécdota que les contamos y les expresamos ahora a ustedes. Mi papá quedó huérfano por ahí de los 7 u 8 años, huérfano de papá, ya que mi abuelo tenía muchas hectáreas allá en Oaxaca, de donde es mi papá, cerca de la costa de Huatulco, a 25 minutos de Huatulco, donde se da el plátano, el mango, el café, etcétera, etcétera. Y dice que tenían grandes hectáreas, tenían ranchos muy grandes. Mi abuelo era dueño de todo eso, pero por envidias, por celos de sus hermanos, o sea, de mis tíos abuelos, lo asesinaron para quedarse con las tierras. Hoy le digo a mi papá: nosotros fuéramos grandes empresarios cafetaleros, pero ya Dios tenía un plan preparado para cada uno de nosotros, y eso no era que anduviéramos vendiendo café. Mi papá, ¿verdad?, ya creció quizás en pobreza, porque no se quedó con nada. Mi abuelita con 5 hijos pequeños de 1 año a 6 años, ¿verdad? Mi papá con 7 años de edad, 8 años, se viene a vivir, emigra aquí a la Ciudad de México, viviendo acá adelante por donde está las antenas, ¿cómo se llama acá? ¿Verdad? Todo eso de 100 metros para adelante, ¿verdad? Y en el Politécnico boleando zapatos a los 8 años de edad, ¿verdad? Manteniendo una familia. Nos damos cuenta que verdaderamente así está, no solamente México, el mundo entero, viviendo violencia, viviendo odio, viviendo envidias, problemas. ¿Y dónde salen la mayoría de estos problemas? Desde el núcleo familiar, desde la familia. Vemos Venezuela, cómo está en estos momentos, ¿verdad?, con estos problemas tan grandes políticos que se están viviendo, con un dictador, con un hombre que se levanta y se autoproclama presidente. Cómo está la tensión en el mundo ahorita, como olla hirviendo, de que Estados Unidos quiere intervenir, pero con el temor de que Rusia apoya de cierta manera a Venezuela, de que Rusia no está solo, sino que está también ahí respaldado por Siria, por Libia, por países asiáticos como China, como la Biblia lo había profetizado desde hace miles de años. Ciertamente estamos viviendo días difíciles, pero la Biblia nos dice que en medio de todas estas circunstancias de violencia, de problemas, de envidias, de tumultos, de antivalores, de tergiversación de los valores de la familia, una familia cristiana debe de ser una familia que sea un hogar de paz. Un hogar cristiano tiene que ser un lugar
todo lo contrario a la sociedad actual. Tiene que ser un lugar lleno de paz, lleno de armonía y lleno de amor. Hay paz en el hogar cristiano a causa de que los corazones de los padres cristianos y de los hijos cristianos están llenos del amor de Dios. No por nosotros, no por nuestros ideales, no por lo que nosotros podamos ser. Porque dice Jeremías que las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. No somos buenos en nosotros mismos. Nosotros hacemos las obras que dice Romanos, ya Dios preparó de antemano para los que le aman y le buscan. Nosotros tenemos un hogar de paz porque estamos llenos de la paz y del amor de Dios en nuestros corazones. Vamos a leer Proverbios capítulo 10. Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Cuando lo tengan me dicen amén. Proverbios 10, 12 dice de esta manera: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta contiendas. El odio despierta peleas. El odio despierta un sinnúmero de problemas. Pero ¿cómo apaciguamos todo ello? La base, dice la palabra de Dios, es el amor. Llegas a tu hogar y la tensión está grande, ¿verdad? Llegaste de visita a ver a tu hermano, a tu mamá, etcétera, etcétera, y los encontraste agarrándose del chongo. Llegaste en el peor momento, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser parte activa en el plan de Dios para traer paz a un hogar? Con amor. Di conmigo, con amor. El amor, amados santos de Dios, lo hemos aprendido, es no solamente un estado de la vida, sino que también es un arma preciosa y poderosa. Dice Proverbios también que la blanda respuesta ablanda la ira. Y la blanda respuesta puede venir solamente de un corazón lleno de amor. Si no, de otra manera sería hipocresía el poder decir algo bonito, ¿verdad? Ay, mi cuchurrumí, pero por dentro lo quieres ahorcar. Eso no es legítimo. Pero cuando hay verdadero amor, la respuesta que sale de tu corazón es una respuesta que puede apaciguar toda contienda. ¿Me siguen? Me dicen amén. Y en lugar de conflicto, hay perdón cuando se manifiesta el amor. Tenemos que comprender que el amor produce paz, el amor produce respeto y el amor produce obediencia. ¿Cómo quieres que tu esposa te respete, varón? Los que nos ven por internet, ámala. ¿Cómo quieres que tu esposo te respete? Ámalo. Como hombres, ¿verdad? ¿Cuánto fue la última vez que agarramos 1,000 pesitos, se los dimos a nuestra esposa y no le dijimos vete por los frijoles y la despensa, sino que le dijimos ve y cómprate ropa? Es más, te acompaño si quieres, me llevo a los nenes si es que tienen nenes pequeños. Y ahí que se diera vuelo gastándose sus 1,500 pesos, aunque sea una vez al año. ¿Cuándo fue la última vez que con amor, con dedicación velamos por ellos? O como mujeres, ¿cuándo fue la última vez que le dieron un detalle lindo a su esposo? El amor, amados santos de Dios, va a provocar dar estos detalles que pueden apaciguar y pueden sembrar en el corazón, amados santos de Dios, paz en el matrimonio. Algunos dirán, bueno, yo ya mi matrimonio es de 50 años, ya qué podemos hacer, 60 años, híjole. Una vez fuimos a unas bodas de oro, ¿te acuerdas? Tocamos puros boleros viejitos. Ya los viejitos como de unos 80 y tantos años. Y se veían tan amorosos, tan unidos. Nos gustaría hablar en algún momento en un congreso familiar, hacer un congreso familiar para poder hablar de la familia, tantos problemas que hay en la familia. Por eso nos damos la tarea de hablar de la familia, es necesario. ¿Cómo es que estos viejitos llegaron a amarse hasta los 83 años de edad y no es que dormían en camas separadas o que había un alambre de púas en medio de su cama? Porque algunos dirán, bueno, pues sí, pues ya están juntos porque pues ya, ¿verdad? Pues por costumbre. No, el viejito la veía con tanto amor, la besaba, ¿verdad?, de una manera tan bonita, y es precisamente porque su hogar, en primer lugar, era Cristo,
Y en segundo lugar, ellos supieron que si el primer lugar era Cristo, como dice la palabra de Dios, el primer lugar en la familia no son los hijos. Algunos piensan que el primer lugar en la familia deben de ser los hijos. Y por eso muchos matrimonios juntos pelean, trabajan, hacen tantas cosas para darle un hogar a los hijos, una carrera a los hijos, etcétera, etcétera. Y cuando se van los hijos, el papá y la mamá se quedan viendo el uno al otro y dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué nos mantenía unidos? Y cuando los hijos se van, no hay nada que los siga manteniendo unidos. La Biblia nos dice que el primer lugar en el matrimonio es la esposa y el esposo. Y cuando el núcleo de la esposa y el esposo están fuertes y sostenidos en Cristo, los hijos van a ser bendecidos por esa cobertura paternal. La corriente de la sociedad te dice, no, los hijos son el primer lugar. La Biblia dice, tu esposa y tu esposo es el primer lugar. Dios como cobertura del matrimonio, el esposo y la esposa amándose y los hijos recibiendo esa bendición y esa cobertura. Esta es la línea que la Biblia nos dice y es la línea que Dios bendice, amados santos de Dios. En segundo lugar, la segunda característica de un hogar cristiano es que ofrece seguridad. Di conmigo, ofrece seguridad. Ahí mismo en Isaías, espero no lo hayan perdido, porque yo sí lo perdí. Isaías 32, versículo 18, pero la parte B. Isaías 32, versículo 18. Vamos a partirlo en tres partes. La primera parte será paz. Segundo lugar será seguridad. Lo tienen, me dicen amén. Dice, una vez más, todo es Isaías 32, 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Un hogar cristiano es un lugar seguro. Di conmigo, mi hogar debe ofrecer seguridad. Independientemente de la zona geográfica donde esté ubicada tu casa, pues todos sabemos que hay lugares donde, híjole, nadie se mete. Estamos atravesando nosotros desde aquí nosotros venimos, bueno, yo nací en Iztapalapa, imagínense, y ahorita estamos atravesando el área del Escuadrón 201. Abres los ojos ahí en lo que es Acoxpa, todo lo que es Miramontes y todo eso, hay lugares de billete. Abres los ojos y hay casas bonitas y todo. Te duermes tantito y abres los ojos ahí en Iztapalapa y se te enchina la piel. Todo grafiteado, ¿verdad? Indigentes, chavos con su mona, etcétera, etcétera. Ni hablar de los que vivimos en Ecatepec y los que nos ven por internet. Híjole, está difícil la situación en nuestros municipios. Pero independientemente de la zona donde tú vivas, que sé que hay lugares muy peligrosos, platicaba mi papá que dice un dicho que entre más peligrosa la zona, más rico los tacos. No sé qué tiene que ver, pero tenía que sacarlo. Son zonas peligrosas. Independientemente de eso, nuestro hogar tiene que ser un lugar seguro. Di conmigo, mi hogar tiene que ser un lugar seguro para los que viven en él. Eso tiene que ser tu hogar, amados santos de Dios. Es decir, un lugar donde no hay maltratos, donde no hay violencia, donde no hay abusos de ningún tipo. Un hogar donde hay seguridad. Qué triste que nuestra familia viva insegura en nuestra propia casa, que nuestra esposa viva insegura en nuestra propia casa, que la principal violencia a la mujer provenga del hogar. Eso es lo peor en esta cultura latinoamericana de machismo, en la cual se ha enseñado, ¿verdad?, que el hombre es el único en el que sus chicharrones truenan, ¿verdad? Y que lo que se diga es lo que se hace, etcétera, etcétera, porque él es el macho camacho y la mujer era calladita. Siéntese y cállese y sírvame mis frijoles, vieja, que si no me la sueno. Una cultura que se ha adaptado ahora a la iglesia, o más bien la iglesia se ha adaptado a la cultura, porque no saben la cantidad de cristianos dentro de las iglesias que el domingo están con una corbata alabando a Dios, pero son los principales dadores de violencia intrafamiliar en sus hogares.
porque lo viven de una manera religiosa. Sigue habiendo violencia intrafamiliar en los hogares cristianos, sigue habiendo incluso golpes en los hogares cristianos. No solamente entre el matrimonio, a veces entre los hijos. El papá, ¿verdad?, llegando estresado al hogar y el hijo, ¿verdad?, hizo algo en el día. La mamá le dice, mamá, es que llegue tu papá, vas a ver, poniendo al papá como una figura de ogro, ¿verdad?, en vez de una figura paternal, de sacerdocio, de obispado, etcétera, etcétera. Llega el papá y el niño ya sabe que el papá viene enojado y le dice, mira lo que hizo tu hijo, etcétera, etcétera. Y el papá llega y con la carga del día, ¿verdad?, con el estrés, llega ¿y por qué haces eso? Y le suelta una cachetada y lo comienza a tratar como desconocido, etcétera, etcétera. Amados santos de Dios, este no puede ser la imagen de un hogar cristiano. Un hogar cristiano es un lugar donde debe vivirse la seguridad. Que cuando llegue papá, la familia se sienta segura. Que con mamá los hijos se sientan seguros. Porque nosotros somos los padres de familia o los adultos que viven en el hogar, amados santos de Dios, los que estamos causando daño en muchas ocasiones. El lugar donde se debería de dar protección para ellos se vuelve un lugar peligroso para ellos. Amós 5:19, vamos sin perder Isaías. Amós es un libro bien pequeñito de un profeta. Está bien escondido entre Oseas, Joel, Jonás. Amós, capítulo 5, versículo 19. Cuando tenga me dicen amén. Dice de esta manera: como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Parece que entras a un hogar y está lleno de animales feroces. El papá parece oso, la mamá parece leona, los hijos parecen víboras. Tantas cosas que se ven en la familia hoy en día, amados santos de Dios. El verdadero hogar cristiano es un lugar que se hace sentir seguros, protegidos, donde verdaderamente nos sentimos bajo la protección, no solamente de los padres de familia, porque no es por nosotros, vuelvo a repetir, sino porque Dios es nuestra seguridad. Di conmigo, Dios es nuestra seguridad. Por lo tanto, yo reproduzco la imagen de este Dios en mi vida y yo proveo de seguridad a mi hogar. Algunos dirán, mi esposo no viene a la iglesia, no conoce de Dios. Mujer, tú eres, ¿verdad?, esa extensión de la seguridad de Dios en tu hogar. Papás, ya hay papás solteros, antes nada más eran mamás solteras. Hoy hay muchos papás solteros y estos papás solteros son esa extensión de la seguridad de Dios en el hogar. Entonces tu hogar tiene que ser un lugar seguro, díganme amén. Amén. Y la tercera característica de un hogar cristiano es que este hogar debe ser un lugar de reposo. Un lugar de reposo. Y ahí los esposos codean a la mujer y le dicen, ¿ya viste, vieja? Déjame descansar. Pero no nos referimos solamente a eso. La palabra reposo significa calma y quietud. Calma y quietud. Pero ¿será que en nuestras casas podemos tener quietud y calma cuando tenemos niños gritones? Cuando tenemos adolescentes, ¿verdad?, que están en la edad del existencialismo y que se quieren cortar las venas con galletas Marías y tantas cosas. Podemos tener quietud cuando los nietos, los sobrinos, ¿verdad?, andan corriendo por las escaleras. Cuando Fido, tu perro, y Pancracia, tu gata, ¿verdad?, ladran y aúllan en la madrugada. Puedes tener quietud a través de eso. No nos referimos a esa quietud. No se trata de una casa sin ruidos, sin juegos, sin vida, porque todo eso es lo que le da vida a un hogar. Se trata de que la quietud, o se trata de la quietud de aprender a confiar en Dios ante cualquier circunstancia. Voy a volverlo a repetir. No se trata de la quietud de un estado de calma en el hogar, sino que se trata de la quietud de estar seguros y confiados en la seguridad de Dios
a través de cualquier circunstancia. Un hogar cristiano vive con la quietud del corazón sabiendo que tenemos un Dios fuerte. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios fuerte? Que no permitirá que nuestra casa sea conmovida, que no permitirá que nuestro hogar sea destruido, que no permitirá que nuestro hogar sea un lugar donde se introduzca el adulterio, los problemas, ¿verdad?, morales, los problemas sexuales, los problemas de envidias. Todo eso que está carcomiendo hoy en día nuestro hogar, nosotros debemos estar confiados y seguros de que Dios tiene en calma la tempestad de nuestras vidas. Decíamos en la oración al comienzo, el cristiano no es una persona que viva exenta de los problemas. Tristemente, allá los que nos ven por internet, me duele decir esto, pero es la realidad. Hay religiones que se han levantado, sectas como los de Pare de Sufrir, que enseñan que se puede parar de sufrir, cuando la misma Biblia enseña que nunca vamos a dejar de sufrir. Es la característica de la humanidad. Nacemos en sufrimiento y morimos muchas veces ¿en qué? Pero Santiago y los apóstoles en muchas ocasiones nos enseñan que ahora el sufrimiento para el Hijo de Dios tiene, amados santos de Dios, un propósito sublime, precioso. Ya no sufrimos nada más por nuestros pecados, ahora sufrimos por el Evangelio, por Cristo. Por lo tanto vamos a ser recompensados, amados santos de Dios. No vamos a parar de sufrir. Cristo fue honesto y nos dijo: yo los envío en medio de lobos. La comadre, ¿verdad?, se quiere meter con el compadre quiere ganarse a la comadre, ¿verdad? Ahí están en la fiesta de Navidad, ya medios entonados, bailando, ¿verdad?, ya ahí metiendo mano en donde no deben de meter, etcétera, etcétera. Los hijos, ¿verdad?, de tantas cosas que estamos viendo hoy en la familia, amados santos de Dios. Porque estamos no en Reino Aventura. Los cristianos piensan que todo es miel sobre hojuelas, pero la iglesia debe abrir sus ojos y entender que la iglesia no es Reino Aventura, no es tepetongo, no es el rollo. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber circunstancias difíciles, pero nosotros ahora estamos anclados a la esperanza de Cristo Jesús. Estamos sujetados en la roca inconmovible, como dice el Salmo y el canto que cantamos, ¿verdad? Esa palmera que está incrustada en la roca. Vendrán vientos, vendrán torrenciales, la palmera será para un lado, será para otro, pero esa rama no va a caer, porque estamos firmes en Cristo Jesús. Eso es lo que diferencia el hogar cristiano del no cristiano. El no cristiano termina tirando la toalla, los hijos terminan disolviéndose, la pelea entre si me voy con mamá o me voy con papá, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Quién se va a quedar con los niños? ¿Me vas a dar mi pensión? Problemas que duran legales hasta 10, 20 años a causa del odio que se ha generado en la familia. Pero el hogar cristiano pasará por problemas, incluso por circunstancias tan difíciles como el adulterio, pero siempre la persona que venga a los pies de la cruz, se arrepienta verdaderamente y busque el rostro de Dios con todo su corazón, puede ser perdonado y ese hogar puede ser restaurado para vivir, amados santos de Dios, aún una mejor gloria, aún una mejor bendición que la vivió años pasados. Esa es la seguridad. Eso es lo precioso de haber descansado en Cristo Jesús, que ya no hay nada que el cristiano lo pueda perturbar. ¿Qué nos moverá del amor de Dios? Estamos seguros en Él. Nuestra familia está segura en Él. Por supuesto que estos pecados causan dolores en nuestros corazones. La confianza es muy difícil de volverla a restaurar, etcétera, etcétera. Pero con Dios nada es imposible. Dios es experto en condiciones difíciles, en circunstancias difíciles. Si confiamos y descansamos en Él, esos dolores en nuestro corazón, ese daño que nos hizo un esposo, ese daño que nos hizo una esposa, ese daño que nos hicieron amores pasados, ese daño que nos hicieron, ¿verdad? Y ese dolor que experimentamos en el pasado, amados santos de Dios, puede ser hecho a un lado y descansar, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Vengan, ¿verdad?, todos los que estén pasando por tribulación,
en problemas, en circunstancias difíciles y podemos descansar en Él. Eso es básicamente la fe. Poder descansar en nuestro Dios. Que allá afuera se escuchen balazos y perros y gente gritando y todo, y tú, ¿verdad? Como osito cariñosito, durmiendo bien tranquilo. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento habita en los hijos de Dios. ¿Cuántos quisieran esto? ¿Cuántas personas hoy en día tienen que saciar y calmar su ansiedad con Valium, con Equanil, con Prozac? Ya no pueden dormir si no se echan sus pastillas, si no se echan su vasito su caballito de mezcal antes de dormirse, etcétera, etcétera, para poder descansar, y ni descansan porque al otro día, ¿verdad?, tienen los problemas aún, etcétera, etcétera. El cristiano, al habitar en un hogar de reposo, es una persona que descansa, amados santos de Dios. Yo cuando era adolescente, niño, creo que todos lo pensamos alguna vez. Yo me pasó por ahí de los 14 o 13 años en mi existencialismo de esa edad. Decía, ay, si yo tuviera dinero. ¿Algunas veces han dicho así? Si yo tuviera, todos los problemas serían, ¿verdad?, menos. Yo creo que los que tienen dinero no tienen problemas. Y iba con mi papá a trabajar en esas zonas de ricos y veía, ¿verdad?, que los señores salían en sus automóviles, en sus Bentley, en sus Audi, ¿verdad?, bien vestidos, bien peinados, y nos veían a nosotros ahí como poca cosa, como cucarachas. Yo decía, ay, que esta sí es vida. Y de grande comprendí, de chico no lo veía, de grande comprendí cómo el esposo tenía 3 amantes, la mujer estaba en la misma condición, el hombre no podía salir sin sus guaruras por el temor de que lo secuestraran, de que lo asesinaran. Allá, ¿verdad?, en las noches trabajamos allá en el municipio de Tecama. Una vez fuimos al hogar de uno de los ejecutivos, ¿cómo se les decía? Jefe de jefatura, ¿no? Fuimos a tocarle porque mi cuñado se accidentó allá en la López Portillo, y fuimos como eso de la 1 de la mañana a tocarle al Señor. Pues bueno, el Señor no estaba dormido, andaba en pantuflas con una camiseta, ¿verdad?, que según ya se iba a dormir, pero con una 9 milímetros ahí apuntándonos. ¿Quién es? Diciéndonos, ya que les digo, somos tal, no, somos Isaí, Karina, venimos a pedirle favor. Salía ya cortando ya el cartucho, ¿verdad?, sacando la bala, etcétera, etcétera. Y es que, híjole, me espantan, ¿por qué vienen tan noche, etcétera, etcétera? Así vive la gente hoy en día. Su hogar no es un hogar donde se habita la calma. Viven temerosos, le ponen 5 o 6 chapas a la puerta, ¿verdad? Y piensan que por ponerle ya 5 chapas el ratero no se va a meter, y el vecino de su casa parece escalera. De atrás estás cuidando adelante y atrás se te meten. Pero cuando estamos confiados en Dios, dice su palabra que si tengas un palito, Él refuerza nuestros cerrojos. ¿Cuántos años nosotros vivimos como familia? Apenas estamos así. Pero ¿cuántos años vivimos como familia como dicen literalmente, en un jacalito? Cuando mi papá compró aquí el terreno, esto era un bosque completamente. Los que viven aquí hace mucho tiempo lo recordarán, ¿verdad? El paso de laboratorios de lo que es acá, no sé si Santo Tomás Chiconautla, acá adelante, Santa María Chiconautla, lo que le dicen laboratorio, se reía. Para poder nosotros comprar, como no había nada aquí, nos íbamos allá, caminando 25 o 30 minutos entre los árboles. Una vez nos corretearon los chivos, ¿se acuerdan? Nos subimos a los árboles, ¿verdad?, corriendo, porque ya estaban ahí queriéndonos cornar, porque estábamos comiendo naranjas, no sé qué cosa, ¿verdad? Sí, y recuerdo que en esos días la casa que hizo mi papá fue de varitas, de esas de 4 centímetros, barrotitos, con la estructura, y todo forrado, ¿de qué crees? De cartón de leche, de ese cartón de Tetra Pak. Fue a la compañía de mi papá de allá de Boeing, no sé de qué era, y trajo los pliegos grandes. Eso eran nuestros muros, cartón de Tetra Pak. Y los matrimonios nuevos, no, yo no me caso hasta que tenga casa, hasta que tenga coche, hasta que la piscina esté llena y calientita, etcétera, etcétera. No, así empezó. No, y eso ya estaba bien. Me cuenta mi papá que empezaron en un petate, ¿verdad? Y cuántos sufrieron. Y ya están ventilados. No, es como a manera de testimonio. Y cuando llegamos, les digo, voy a seguirle, llegamos y ahí fluían ríos de agua viva, literalmente.
Cuando llovía, híjole, se hacía un río. Levantaban las camas para que no se mojaran las cosas. No, era algo precario, literalmente, como llegamos a vivir. Se escuchaba tantos problemas, tantos robos, tantos hurtos. Estábamos en medio de la nada. Jamás nos pasó nada. Es más, ni la lluvia mojó los cartones, ni ninguna rama se atravesó en los cartones. Dormíamos calientitos porque Jesús era el calor de ese hogar. Y desde aquí nos íbamos 3 horas de camino hasta Iztapalapa a la iglesia. Y, ay, está re lejos la iglesia, papá. Como niñitos, yo a los 5 años allá de la bodega, no era la bodega, le decían gallineros, todo ahí abajo, subiendo, caminando entre lodazal. Mi papá me cargaba, ¿verdad? Y ahí iba un niño consentido, cargado por papá. Sufrimos. Hoy en día los cristianos ya no quieren sufrir. Ya quieren todo fácil, ¿verdad? Y no es así, amados. Vamos a sufrirle, pero va a haber una recompensa, amados hermanos. Hay una recompensa para los que buscan fielmente a Dios. Yo me lleno de gozo al saber que ya Dios se unió a la iglesia. Hoy no pueden ver a todos, ¿verdad? Los que están aquí también no pueden ver lo que está delante hasta ahorita porque no tenemos una segunda cámara. Pero la mayoría de personas que están asistiendo a la iglesia ya no son de la colonia. Gracias a Dios, Dios ha añadido personas, ¿verdad? Desde Zumpango, Tizayuca, Santa María Chiconautla, Tonanitla, Jaltocán, y las personas vienen no importando la distancia, la economía, etcétera, etcétera, porque han encontrado, amados santos de Dios, no en la iglesia, ni en el pastor Waldo, ni en Isaí, ni en nada, han encontrado refugio y descanso en la palabra de Dios. Ahí es donde descansamos, amados hermanos. Y aunque nos congregáramos abajo de un pirul, ahí está la seguridad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios nos manda y nos dice hoy en día. Darles un lugar de reposo a tus hijos, a tu familia, en tu hogar. Y ni terminé, ¿no? Si les dijera todas las cosas que atravesar. Nada más para acabar rápido, porque ni siquiera entré al tema. Para dar bien el chisme santo. Ni terminé el tema para lo que iba. Por ahí de los 8 años o 7 años que tenía yo, ya la casa estaba un poquito mejor. Ya había bardas, pero aún seguían las láminas en el techo y ventanas, ¿verdad? Que de yute eran las ventanas, ¿verdad? Le hacías así a la ventana y se caía. Y un día un ladrón fue a robar a una carnicería ahí arriba. Y ahí estaba, hasta eso era un ladrón trabajador. Porque llevaba como 1 hora y media rompiendo el concreto, haciendo un boquete, ¿verdad? Ahí en la carnicería. Y los vecinos lo escucharon y dijeron, ¿quién anda trabajando a las 3 de la mañana ahorita? Pues era el ratero que se quería meter, que andaba con cincel y martillo abocardando para meterse. Bueno, hasta eso trabajó un poquito, ya lo querían más fácil los rateros. Bueno, pues lo buscan y lo empiezan a corretear por las contadas casas que había todavía en ese tiempo. Y pues el ratero, entre tantas casas, elige meterse a la nuestra, a protegerse. Y atrás teníamos un patio donde hacíamos las reuniones en aquel tiempo, ¿verdad? Con lonas y todo. Pues se metió ahí atrás, estaba justo abajo de la ventana de yute que se empujaba con un dedo. Ahí estaba hecho bolita. Bueno, me cuentan, yo estaba metido abajo de la cama como ratón. Y dice que llegaban, nos dice, ¿verdad? Todavía no se metió la tina, estaba atrás. ¿Verdad? Tocan la puerta que tenía de barrotitos de madera. Y le dicen a mi papá, no sé quién salió, nos deja meternos a su casa porque creo que veníamos cortando un ratero y creo que se metió allá atrás. Era uno y atrás venía, ¿verdad? Híjole, toda la colonia de huicholes y parte de allá arriba. Pues sí, pásese si quiere a revisar. Bueno, se mete, todo tranquilo, se escuchan los pasos y de repente grita el Señor, ya te encontré, hijo de no sé qué tanto. Y suenan las cazuelas que tenía mi mamá y las ollas de barro y tras, ¡pum! Mi perrita en vez de morder al ratero mordió al Señor. Teníamos una cocker, ¿verdad? Y es una bataola como no se imaginan, un ruidero que se escuchaba, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Mi papá agarra la ventana para protegerla y el Señor se suelta, da risa. Pero imagínense en ese momento el temor que había de alguna manera. El ratero quería empujar la ventana. Y mi papá le decía, no, joven, aquí no hay nada. No, joven, aquí no hay nada, le decía. Y el ratero, pues en ese tiempo, y es vecino para acabarla.
En ese tiempo estaba fuerte, estaba grande, le decían el bombero porque fue bombero en su tiempo, le dicen todavía, ¿verdad? Se veía como empujaba la ventana y nada, como si fuera de acero la ventana. Las puertas, era una puerta de madera y cristales, de una patada lo pudiera haber tirado, hasta mi hijo creo que si la pateaba, la tiraba. Y el Señor le daba de patadas a las ventanas, a todo, y no, ¿cómo le hizo, verdad? Parecía araña. Vemos cómo están respaldados estos hombres por el enemigo. Como araña se subió a la casa de al lado, entre la barda, literal, como araña. No sé de dónde se pescaba este señor, pero se iba agarrando, y se brincó hasta el segundo piso, y de ahí se escapó, y se les peló el Señor. Y lo volvieron a traer, ¿verdad? Porque todavía llegó otra vez aquí. Fue cuando se metió a la tina. Una tinita chiquitita, así, estaba hecho bolita ahí adentro. Ahora, total, ya el vecino, que hoy en día, gracias a Dios, ya es cristiano también por el testimonio, lo traía agarrado, ¿verdad? Y no se había dado cuenta que era el vecino. Y cuando dicen, es el bombero que lo suelta, híjole, ya casi se pelaba otra vez, lo volvió a pescar. Bueno, pues le metieron 5 años a la cárcel, 6 años a la cárcel por esa situación. Pero a lo que voy, no, nomás es el chisme. A lo que voy es, amados santos de Dios, no importa la condición en la que esté tu hogar, no importa dónde tú vayas, no importa que te metas al barrio más barrio de Tepito, no importa, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Él refuerza nuestros cerrojos y Él nos da la seguridad, la confianza, amados santos de Dios, de que estamos seguros en Él. Que cantábamos hace rato en el Salmo 27, ¿verdad? Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ahí estaba David en el Salmo 23 comiéndose su sopita, y afuera había 10,000 personas que querían matarlo. A ti te torce la boca a tu vecina y ya sientes que te mueres. A David eran 10,000 que venían con espada, con jabalina, con arco y flecha a querer matarlo, y él sentadito comiendo, dice, aderezas mesa delante de mis enemigos, Salmo 23. Eso quiere decir que el cristiano, a pesar de los problemas, nunca va a perder el apetito. ¿Han visto esas personas que pierden el apetito? Ay, no, ya no puedo ni comer por los problemas, es que me van a embargar y que me quiere pegar la vecina, que porque quién sabe qué tanto, y aplastar el perro de la esquina, y ya me viene, y viven con tantos problemas, ya no comen, y enflacan, y tienen anemia a causa de todos estos problemas. Cuando dice la palabra de Dios, tú siéntate a la mesa, agarra tus ayocotitos, tu tortillita, come sin ningún problema, porque Dios te cuida, Dios te guarda. Tantos testimonios que tenemos para decirles que no terminaría, amados santos de Dios. Necesitaríamos toda una semana de estar platicando de todas las que Dios nos ha librado. La seguridad, amados santos de Dios, que tenemos en Dios es algo precioso, increíble, que no tiene comparación. Y eso es lo que debemos ofrecerle a nuestra familia. Para terminar en esta hora, cierra tus ojos, así como estás. Inclina tu rostro y vamos a ser despedidos con una oración. Sí. En esta hora estamos aquí reunidos, mi Dios, agradeciéndote tu preciosa palabra. Una palabra, Señor, que nos anima a reconsiderar nuestra familia, Señor Jesús. Nuestro hogar se está desempeñando. Te agradecemos infinitamente el valor de tu palabra, mi Dios, que nos anima, nos exhorta. Nos convence, Señor Jesús, de las necesidades que como iglesia tenemos. Hoy estamos clamando, Señor, por las familias de esta congregación. Aquellas familias que llevan ya 1 mes, 2 meses sin asistir. No sabemos qué problemas estén atravesando. Pon en su corazón el abrirse para poder platicar, para poder buscar una solución. Porque muchas veces las buscan en sus fuerzas y es por eso que no hayan una salida.
Convénceles, Señor Jesús, y atráelos nuevamente a ti. No permitas que se alejen. Pedro nos dice que tu deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si es acaso por la economía, Señor, dales provisión. Abre las fuentes de ingresos, Señor. Si es acaso por algún problema familiar, Señor, hoy yo te pido con todo mi corazón que tu Espíritu Santo les visite, les convenza de la necesidad que se tiene de ti, Señor. Y que esta congregación se llene de un núcleo sólido en la familia. Decía Napoleón Bonaparte: denme familias fuertes y haré de Francia una gran nación. Él entendía el poder y el principio de la familia. Cuanto más nosotros, Señor. La iglesia está formada de familias fuertes. Y solamente una iglesia fuerte, Señor Jesús, va a crear un impacto en la sociedad donde ha sido implantada. Gracias por todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Recuerda en unos momentos, en unos instantes, todo lo que ha hecho Dios por ti. Esos momentos en que ya no la veías venir, que decías: ya no creo que este matrimonio pueda salvarse. No creo que mi hijo pueda entender. No creo que podamos salir de esta. Ahora sí ya. Y aún quizás en esa falta de conocimiento de quién es Dios, aún así Dios estaba al tanto de nosotros. Dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos guardaba, Él ya nos cuidaba, Él preparó camino para que hoy en día estés en esta mañana escuchando el mensaje de su palabra. Y una vez que lo has identificado, que te has acordado de esos momentos, lo único que podemos hacer es agradecerle a nuestro Dios. Sé que no hay palabras, sé que no hay manera de poder hacerlo, ya que, híjole, es algo eterno, es algo enorme, es algo que no tiene precio lo que Él hizo. Pero si acaso podemos hacer algo, es vivir agradecidos, una vida que constantemente honre el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Dile en esta mañana: Señor, cambia los errores que hay en mí. Señor, reconocemos, yo principalmente reconozco, Señor Jesús, ese carácter tan feo, tan duro, tan amargo, Señor Jesús, que llegué a tener. Y lo pongo delante de ti. Te pido, Señor, que tú lo transformes, que tú lo cambies, que tú lo moldees. No sé en qué áreas tú vivas deficientemente, qué deficiencias del carácter tengas. Lo que sí sé es que cuando nos sometemos a Dios, Él transforma las vidas. Él transforma las vidas. Eso es lo que la religión no puede hacer, solamente la vida en Cristo puede hacer. Una nueva vida en Cristo Jesús. Transforma mi vida, dile. Cambias, mi Señor Jesús. Quizás tú digas: bueno, yo amo a mi esposa, amo a mi esposo. Sí, tengo algunos detalles, pero no son tan graves. Pues dice la palabra: mire, el que cree que esté firme, que no caiga. Que tu oración sea otra, que tu oración sea: Señor, manténme firme en ti, Señor. Gloria a Dios porque has comprendido el Evangelio, pero ahora sigue firme en ese llamamiento que Dios te ha hecho. Y que día tras día, Señor Jesús, seamos luz para los que viven en tinieblas, seamos vida para los que están muertos, seamos sal para donde hay sinsabor, y seamos bendición para nuestro hogar, protección, un hogar de calma, un lugar seguro. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Te agradecemos infinitamente tu corrección, tu palabra, y que en esta hora salgamos de este lugar. Precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Aleluya.
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia. Gloria a Dios. Para terminar.